Yo quiero que disponga su corazón y que el Señor abra su entendimiento. Romanos capítulo 8, dijimos que era capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 26. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor ahí. Dice, así también el Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad, porque ¿cómo orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos infalibles, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él nos ayuda en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados, porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que designó anticipadamente, Él los llamó, y a los que llama, justifica, y a los que justifica, glorifica. ¿Qué diremos pues acerca de esto? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Y si no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia, o prisión, o persecución, o hambre, o pobreza extrema, o peligro, o espada? Como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nada más. Tome su lugar, múdese. Dice la palabra ahí en el versículo 37, pero en todas estas cosas somos vencedores. En la versión de usted dice que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. A medida que vamos caminando en el camino del Señor, siempre hay dificultades, siempre hay tropiezos que luego a veces nosotros cometemos, o errores que cometemos. Pero la Biblia nos llama que aún en medio de todas estas cosas, dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores. Puede que para tu entendimiento, puede que para ti, tú al cometer un error, tú te veas como alguien que no califica. Puede que incluso cuando vengan dificultades, tú puede que te veas como alguien que igual no puede lograr nada o no va a poder vencer. Pero la Biblia te deja claramente cuál es el estado tuyo que debes considerar. Hay varias cosas que tú tienes que considerar. La primera vez es que tú estás unido con Cristo, y dice la palabra del Señor que tenemos que considerarnos como muertos a las cosas del pecado, a las cosas del mal. ¿Qué significa considerarte? Para ustedes, ¿qué significa considerar? Considerarse. Es, por ejemplo, considerar, es como, por ejemplo, digamos, tú puedes hacer algo como para hacer algo semejante a lo que es el producto. Como por ejemplo, digamos, tengamos la representación de las flores que están aquí. Los mismos colores, el mismo diseño, la misma forma.
tú puedes hacer algo semejante a esto, que es, por ejemplo, digamos, supongamos que tú eres un pintor, y tú empiezas a dibujar la flor con cada detalle, con cada cosa que tiene, tú empiezas a dibujar. Y cuando tú lo haces, tienes incluso la capacidad de hacer que se parezca tan real, porque incluso hay pintores que dibujan las cosas y parece que tú lo miras y como que está viva la imagen, como que es real. Y precisamente la palabra del Señor, cuando dice que nos consideremos, significa que nosotros nos hagamos semejante a eso, o sea, que tengamos ya esa forma en cómo Cristo murió, y de esa misma forma consideremos que estamos nosotros de esa misma manera, considerar muertos al pecado. Pero hay otra cosa que también tienes que considerar, que la vida en Cristo Jesús tiene que estar en ti, tiene que habitar en ti. Y por tal motivo, cuando tú consideras eso, que la vida del Señor está en ti, entonces tú piensas que tú empiezas a caminar de acuerdo a esa vida. Porque primero te asemejaste a lo que dice la palabra, que tienes que considerarlo muerto. Después de ahí, entonces tienes que considerarte vivo, pero para la obra del Señor, para las cosas del Señor. Entonces, ¿pero cómo logras todo esto? Para muchos incluso intentan meterle su razonamiento, su forma de pensar o su forma de creer, pero lo único que el Señor pide para que tú te adaptes a esa vida o para que tú empieces a caminar en esa nueva vida, lo único que se requiere, yo les decía ayer a los hermanos, tu vida comenzó en fe, en el intermedio tiene que ser fe, casi al final tiene que ser fe, y también llegando a la presencia del Señor, tu vida tiene que seguir caminando en fe. ¿Por qué? Porque si no caminas en ese estado, en ese ámbito de fe, entonces por más de que Dios tenga algo para ti y te lo haya dado, tú no vas a poder usar o moverte en eso. ¿Me entiende? Entonces, si usted aprende a caminar de acuerdo a como dice la palabra, no cuestionando, porque hay veces que incluso el Señor nos permite cuestionar cosas, pero en estas situaciones que son cosas espirituales, tal vez no comprendamos, no entendamos, pero usted, a pesar de que no lo entienda, usted crea y reciba por fe. ¿Por qué? Porque Dios se lo da de esa forma. Dios trabajó, Dios ya lo hizo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a eso, recibirlo. Porque si no, de otra forma, tú vas a querer vivir una vida nueva, una vida diferente, pero lo vas a querer vivir a tu propio esfuerzo, y en tu propio esfuerzo nunca lo vas a lograr. Nunca vas a lograr vivir la vida victoriosa que Dios quiere. Pero sin embargo, si quieres vivir esta vida, como está escrito aquí, en todas las cosas somos más que vencedores, tienes que tomar como tuya la victoria que Cristo ya obtuvo en la cruz. Porque tú eres victorioso no por lo que tú hagas, tú eres victorioso por la fe que tú tienes en lo que Él ha obtenido por ti. ¿Me entiendes? Entonces, de esa forma tú vas a caminar en victoria. Vas a pasar en tribulaciones, sí, pero tú en medio de esas tribulaciones vas a decir, en todas estas cosas yo soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque tome en cuenta lo que dice antes de llegar a ese versículo 27. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es lo que dice ahí. ¿Quién me puede acusar cuando Dios es el que me está justificando a mí? Si Dios te justifica a ti, ¿quién te puede acusar? ¿Quién te puede condenar? Pero ¿cómo recibes la justicia de Dios? Como te digo, por la fe. Por la fe, no por algo que tú vayas a hacer, sino porque tú crees. Ahora sigue diciendo, porque son preguntas que hacen. ¿Quién es el que me condena? Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. En pocas palabras dice que por más de que haya una condenación, Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, dice que Él intercede. Él intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque sí pasamos por situaciones difíciles, pero Él está con nosotros cuando, por ejemplo, como a Pedro, Él le dijo al Señor, mira, el enemigo está pidiendo a ustedes, los está pidiendo a ustedes para zarandearnos, pero yo estoy orando para que su fe no decaiga. En pocas palabras, van a pasar por tribulación, van a pasar por dificultades, pero mi oración es que ustedes se mantengan en la fe que han recibido, en lo que han creído. Y es lo mismo que hace el Señor al estar a la diestra del Padre. Entonces dice, ¿qué me apartará, del versículo 35, qué me apartará del amor de Cristo?
angustia, prisión, persecución, o hambre, o pobreza extrema, peligro o espada. ¿Qué me apartará de ese amor? Ya Dios lo ha derramado en mi corazón. ¿Quién puede apartar ese amor de mí? Nadie. Aún incluso por más de que yo diga, tu amor, Señor, ya no está conmigo, el Señor me va a decir, fíjate bien, porque mi amor sigue todavía presente en tu vida. Yo te sigo amando, yo te sigo cuidando, yo sigo estando contigo. Pero a veces nosotros, por las cosas que pasan, nos sentimos alejados del Señor. Y ese es el problema que ocurre a veces en nuestra vida. Y nos olvidamos de que el Señor nos ama y que por causa de su amor recibimos todo lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Creemos que incluso tenemos que ganarnos cosas, pero el Señor tiene su forma de trabajar y de obrar para nuestra vida. Entonces, yo hablé esto para decirle lo siguiente, porque les dije que iba a hablar del Espíritu Santo, porque hay cosas que el Espíritu Santo hace y que nosotros solamente tenemos que dedicarnos a recibir y a caminar de acuerdo a lo que el Padre ya estableció. Permítame encontrar la parte. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Ese versículo nada más. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí usted se puede dar cuenta de una reclamación que el Señor tiene a su iglesia, porque le hablaba a la iglesia de Éfeso. Dice que a esta iglesia le ocurrió algo. ¿Qué fue lo que le ocurrió a esta iglesia? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Vuelva a leer ese versículo. ¿Qué fue lo que le ocurrió a esta iglesia? ¿Qué fue lo que hizo? No dice que destruyó, no dice que lo apagó, no, dice has dejado. O sea, en pocas palabras, el amor de Dios está ahí presente, pero la iglesia de Éfeso se apartó de ese amor. Por eso dice has dejado. El amor sigue, el amor está ahí, porque la Biblia dice incluso que hay muchos dones que el Señor puede hablar, y tú lo puedes ver en el libro de Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 14, cuando habla acerca del amor. Dice, la fe y estas cosas van a perdurar, pero el mayor de todos estos es el amor. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras amor de Dios, la Biblia te dice claramente que Dios es amor. En pocas palabras, dejar a un lado el amor que Dios tiene por ti es dejar a un lado a Dios.
Tú no puedes desvincular el amor de Dios mismo, porque Dios es precisamente ese amor. En pocas palabras, a la iglesia se le reclamaba de cosas. Tú puedes leerlo desde el primer versículo, desde ese versículo donde comienza a hablarle a la iglesia, y te vas a dar cuenta que esa iglesia sabía hacer de todo. Sabía hacer de todo, la forma en cómo tenía que hacerlo. Pero se había olvidado de lo primordial, del amor de Dios. Y es que cuando uno olvida ese amor, o lo deja, en realidad todas las cosas que viene haciendo, las viene haciendo rudimentariamente. Y para tú caminar con Dios, tú no tienes que caminar rudimentariamente. Eso fue en el Antiguo Testamento. Después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, se manifiesta lo que Cristo dijo. De tal manera amó Dios al mundo. Después de que Cristo murió, el amor del Señor fue derramado en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero ¿quién trae ese amor? ¿Quién trae esa manifestación? El Espíritu Santo. Y usted lo puede ver ahí en el libro de Romanos. Vaya a Romanos al capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 5 igual. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tu vida está unida al Espíritu Santo, estás unido al amor de Dios. Cuando tu vida no está unida al Espíritu Santo, tú estás dejando a un lado el amor de Dios. Y eso fue lo que le reclamó el Señor a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque supongamos que, como yo soy pastor, ya me enseñaron, me metí a la carrera a estudiar y todo eso, y ya sé cómo es la vida del pastor y cómo va todo eso. Yo puedo aprender, pero usted se va a dar cuenta de algo, que incluso aún en medio de la predicación, en medio de lo que yo hago, no hay vida. Usted va a sentir, pues sí, el pastor está predicando, pero como que falta algo, no sé. Eso es precisamente lo que ocurre a veces. Por eso es que es lo mismo que ocurría en la Biblia, en la iglesia de Éfeso. Les decía, mira, todo lo que tú estás haciendo está bien, no te digo que está mal, está bien, pero te has olvidado de lo principal, de lo que le da vida. ¿Por qué? Porque una iglesia sin amor no es una iglesia estable. Una iglesia sin amor no es una iglesia donde Dios se manifiesta. Una iglesia sin amor es un lugar donde mi Espíritu Santo ya no puede operar. ¿Por qué? Porque como leíamos en Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo te fue dado a ti. Pero tú dejas a un lado las cosas, tú dejas a un lado al Espíritu y empiezas a dejar a un lado el amor de Dios. Y empieza tu corazón como que a enfriarse. Tú empiezas a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque ahí te puedes dar cuenta. Y como yo siempre he dicho, y no sé cómo llamar o cómo decir a esta forma de actuar de Dios, pero para que ustedes entiendan, Dios, de la forma en que te ama, es una forma que incluso tú no puedes comprender o entender. Pero el amor de Dios siempre está ofreciéndose. El amor de Dios siempre está ofreciéndose, porque Dios no se puede negar. Cada vez, continuamente, cada vez el Señor está ofreciendo sobre tu vida. Ahora, tal vez tú puedes que cometas errores, pero como yo siempre he dicho, no por eso el Señor te va a decir que ya te dejé de amar. Pero a veces nos ocurre a nosotros, que nosotros decimos que ya he dejado de amar, que siento frío. Y uno dice, ¿por qué?
No lo sé. Pero cuando tú encuentras el amor de Dios es algo que, por ejemplo, digamos, no te va a dejar tranquilo, no te va a dejar en el mismo sitio donde estás, no te va a dejar tranquilo, por más de que tú quieras, porque el amor de Dios siempre va a estar persiguiéndote. Y más como tienes al Espíritu Santo dentro de ti, el amor de Dios siempre va a estar continuamente. Y tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si no, de otra forma no sabremos caminar precisamente en ese amor. Y tenemos que aprender a caminar aferrados, agarrados al Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas, para que Él obre en nuestro corazón, para que Él obre en cada área de nuestra vida. Entonces, hay tal cosa, cuando tú vas caminando con el Espíritu Santo, hay tal cosa como la plenitud del Espíritu Santo. Cuando tú hablas de plenitud, estás hablando de lo completo, lo que es completo, lo que es lleno. Entonces, pero para que tú puedas caminar en la plenitud del Espíritu Santo, tiene que haber algo de tu parte. Primero, como te enseñaba al principio, primero tienes que considerarte muerto a las cosas malas. Y cada día orar y decirle al Señor, Señor, hoy me dispongo en este día para entregar mi vida, rindo cada parte de mi ser, rindo cada parte de mi cuerpo, para que tú tomes el control de él, para que tu Espíritu Santo obre a través de mí. Porque como yo te dije, el Señor nos dejó su propia vida y tenemos que aprender a vivir la vida nueva que Él nos ha dado. Pero no es por tu habilidad, no es por tu fuerza. El Espíritu Santo es el encargado de hacer que la vida de Cristo, la misma que entregó, esa misma vida fue la que vino a vivir en ti. Pero si tú no le permites al Espíritu Santo obrar a través de ti, y si tú sigues, como yo siempre he dicho, porque es necesario, si tú sigues queriendo llevar el control de tu vida, vas a tardar para que el Espíritu Santo pueda obrar de la forma en como Él quiere en tu vida. Entonces, puede ser que eso incluso a lo mejor pueda afectar tu caminar con Dios, porque a lo mejor tú quieres, en el momento de oración, tú quieres encontrar a Dios como al principio. A lo mejor cuando tú orabas, el Señor te hablaba o te hacía sentir, pero va pasando el tiempo y te das cuenta que tú oras y nada, o que tú lees la palabra y nada. ¿Por qué? Porque eso te da a entender que la conexión con Él está como que impedida. ¿Y quién es la conexión con el Padre? El Espíritu Santo. Es el encargado de hacerte escuchar la voz de Dios en tu corazón. Es el encargado de darte dirección. Es el encargado de guiarte. Pero si tú pierdes esa conexión y tú la dejas a un lado, pues es lógico que tú, por más de que quieras escuchar a Dios, o que Dios te hable, o que Dios te dirija, tú vas a ver que no hay respuesta. Pero no es porque Dios no te quiera dar una respuesta, es porque Dios quiere que tú aprendas a caminar. No te quedes en el mismo lugar, no sea rutinario, tienes que acostumbrarte. ¿Por qué? Porque Dios no siempre lo vas a ver si tú te das cuenta en la palabra, en la Biblia, tú no siempre vas a ver a Dios abriendo el mar rojo. Pues si no, imagínate, una sola vez abrió el mar rojo, y tú quieres que otra vez lo vuelva a abrir. El Señor te va a decir, no, yo ya estoy haciendo cosas nuevas cosas estoy haciendo cada día. Y si tú te acostumbras a algo, como yo decía, si tú estás tan acostumbrado que Dios siempre lo haga así, el Señor te va a decir, ahora ven y sígueme, camina conmigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque el mar rojo lo abrí ayer. Hoy, ¿qué tengo para hacer? Hoy tengo que hacer que el fuego descienda, así que vamos. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Hoy tengo que hacerles ver al pueblo que voy a alimentarlos, ¿cómo? Con codornices. Hoy, ¿qué voy a hacer? El día de mañana, ¿qué voy a hacer? Pues mañana voy a ordenarle a la roca que se abra para que dé agua. Imagínate. Tu Dios es constante, pero también va cambiando las cosas que va haciendo. No siempre hace lo mismo. Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios hace milagros, sí, pero no hace los mismos milagros siempre. Va cambiando. Y lo estoy hablando esto a la iglesia, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a movernos en la dimensión que el Espíritu Santo se está moviendo, aprender a hacer, ahora sí, lo que digamos,
si yo fuera un apóstol y te estuviera hablando algo apostólico, te diría, tienes que aprender a hacer una transición. ¿Con qué se come la transición? La transición significa cambiar de un rumbo a otro. ¿Por qué? Porque nos toca incluso como Elías. Elías estaba en un arroyo, los cuervos le traían de comer, y Elías no se esperó a que siguiera. Llegó un momento en que Dios le dijo: Elías, si quieres seguir comiendo, si quieres seguir con vida, levántate de ahí, ve a la casa de esta mujer, ahí vas a comer, ahí con eso vas a sobrevivir también. Pero imagínate si Elías estuviera hablando: no, Señor, yo quiero seguirme quedando aquí en el arroyo, quiero que no se seque, por favor, que siga saliendo agua, que los cuervos sigan viniendo. Ahí te vas a quedar. Mi orden es: ve allá. Mi orden es: ve allá. Y tenemos que aprender a seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a seguir la dirección del Espíritu Santo, Dios puede mover a su iglesia fácilmente, como Él quiere. Y una de las cosas que tiene que caracterizarnos a nosotros como iglesia es caminar bajo la dirección del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios guiaba a su pueblo en medio del desierto. ¿Qué significa el desierto? El lugar donde no hay nada, pero donde Dios puede proveerlo todo. El lugar donde no hay nada, pero donde Dios puede proveerlo todo. Porque en el desierto Dios dio de todo a su pueblo y no los dejó morir. Tú quieres caminar con un Dios poderoso, aprende a ser guiado por Él. Aprendamos a ser guiados por Él. Porque el pueblo de Dios fue guiado por esa nube, que en la noche era columna de fuego y en el día era nube. Pero ¿qué representaba esa nube y qué representaba esa columna de fuego? Precisamente el Espíritu Santo, que es el que iba cubriendo a ese pueblo, los iba guiando. Donde quiera que se movía la nube, ahí iba el pueblo. Que la nube se paraba, tú vas a ver en la Biblia que el pueblo también ahí se quedaba y empezaba a armar su casa de campaña y ahí se quedaba. Cuando la nube ya empezaba a levantarse, inmediatamente todos los de Israel estaban recogiendo: vámonos, porque ya donde caminamos. Y ahí iba. Y nosotros tenemos que ser así. Tenemos que aprender a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que ser una iglesia que se caracteriza por eso. No tenemos que ser una iglesia que esté afanada o aferrada a una forma de trabajar o a una forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no siempre, como yo siempre te he dicho, tú sigues haciendo lo mismo y siempre vas a obtener esos mismos resultados. ¿Quieres tener resultados diferentes? Pues empieza a seguir a Dios, porque eres el encargado de hacer cosas diferentes. Y más todavía sorprendente. Por eso es que Jesús dijo: miren, las obras que yo hago, el que cree también las hará. Pero no se quedó ahí. Dijo: mayores que estas hará. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado, en pocas palabras, si Jesús todavía estaría aquí, les estaría enseñando y diciendo: yo les he enseñado, he dado orden a las plantas y las plantas me obedecen. Yo he caminado sobre el mar porque quiero enseñarles que tú tienes la autoridad y el poder para ordenarle a los elementos del mar y del agua que te obedezcan. Y van a obedecer. ¿Por qué? Porque cuando iba caminando ahí, o cuando iba en el barco, tú ves a un Jesús hablándole al viento, hablándole a las olas del mar. Y las olas y el viento empezaron a obedecer. ¿Eso qué te da a entender? Que Dios tiene autoridad aún sobre el aire. Tú le hablas el aire y tienes que obedecer. Le hablas al mar y el mar tiene que obedecerte. Por eso es que yo te digo, cuando tú empieces a caminar con Él, lo mismo que Él obra, lo mismo vas a poder hacer. Pero cuando estás desconectado del Espíritu Santo y quieres que siempre el Espíritu Santo nada más te haga sentir algo y crees que porque no lo sentiste y el Espíritu Santo no vino sobre ti, pues ahí es donde comienza el error del mundo. Ahí es donde comienza. Imagínate, yo te he enseñado otras veces que la Biblia habla precisamente de Elías. Cuando se metió a la cueva, ¿qué dice la palabra del Señor? Hubo un terremoto, pero dice que Elías se dio cuenta y dice: yo no estaba en el terremoto. Cayó fuego del cielo, pero dice que Elías se dio cuenta que Dios no estaba en ese fuego. Que hubieron grandes cosas que ocurrieron, un viento que partió las montañas y todo eso,
pero Dios no estaba en el viento. Pero que por último Elías dice que escuchó un silbido apacible. Eso representa algo nuevo. ¿Por qué? Porque Elías ya conocía cómo se movía el fuego, el viento. Ya sabía operar en eso. Elías sabía cómo darle orden al fuego para que descendiera. Elías ya sabía cómo incluso provocar que incluso la tierra se partiera y empezara como a temblar. Ya había sabido todo eso. Pero dice que no veía a Dios en todo esto. Entonces Elías esperó y empezó a escuchar silbido apacible. Y a través de ese silbido, después de eso, entonces el Señor empezó a manifestarse y a hablarle a Elías. Por eso es que te digo que si tú quieres escuchar a Dios, tienes que aprender a cambiar cuando el Espíritu Santo quiere cambiar. Porque Elías no escuchó la voz de Dios cuando vio el fuego. Elías no escuchó la voz de Dios cuando vino el viento. Elías no escuchó la voz de Dios cuando vino el terremoto. Elías escuchó en una diferente dimensión cuando el viento vino. Cuando el viento vino. En pocas palabras, el terremoto provoca movimiento, el fuego provoca movimiento, el viento provoca movimiento, pero el silbido apacible significa silencio y estarse tranquilo, estarse quieto. Muchas veces nosotros, como yo te digo, si yo pienso que porque no siento el fuego en mi interior, entonces el Espíritu Santo no está conmigo, al rato el Señor me va a reclamar y va a decir: ¿por qué tú lo catalogas a una sola cosa? ¿Por qué tú te aferras sin querer sentirlo así de esa manera? Ya no lo vas a sentir, tienes que cambiar. El Espíritu Santo sí puede sentir de esta forma. El Espíritu Santo te puede guiar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando precisamente incluso hay bloqueos que los demonios han puesto, precisamente por esta causa. Cuando tú vas y oras y no sientes lo mismo que al principio, los demonios empiezan a decir, o la acusación empieza a ocurrir, a escucharse en tus oídos. Pues Dios no te escuchó, Dios no tomó en cuenta, Dios esto, Dios lo otro, ya tu pecado es tan grave que ya Dios no te va a perdonar. Lo que comúnmente los demonios susurran cuando uno está orando ahí, pero como sintió como que no. Y a veces dices: no, pues es que tu oración, siento que mi oración no llegó ni al techo, no llegó ni allá. ¿Quién te dijo que tu oración tiene que subirse al techo? ¿Quién te dijo eso? Tu oración, cuando tú lo haces de tu corazón, tu oración es palabra en espíritu. Y lo que es espíritu no se queda en el techo. Porque es como yo les he enseñado otra vez. ¿Qué hace un espíritu? Un espíritu puede atravesar. Pero si tú, por causa de que no sentiste que subió tu oración, tú dices: no, pues mi oración no subió al techo. ¿Qué te puedo decir ahí? ¿Y cuál es el lenguaje de lo que tú mismo estás hablando? Ah, pues yo quiero sentir que mi oración suba. No, pues eso ya no depende de ti. Eso depende de Dios. Él solamente escucha lo que tú hagas. Tu oración llega inmediatamente cuando tú hablas a Él. Llega directo. ¿Por qué? Porque, como te digo, porque el Espíritu Santo es el encargado. Veíamos en Romanos 8. A veces nosotros no sabemos qué orar, no sabemos qué decir, pero como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es el encargado de comunicar directamente al Padre lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo saber. Hay veces que tú, incluso como tú dices, pues es que ya cuando quiero orar no tengo palabras. ¿Quién te dijo que tienes que tener palabras? ¿Quién te dijo que tienes que tener palabras? Cuando el Espíritu Santo interiormente está dentro de ti, Él comunica al Padre lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Pero he notado una de las cosas que a veces, como he dicho, el pueblo de Dios se aferra a un método, algo que estableció Él mismo. Por ejemplo, digamos, para entrar a la presencia del Señor, hay muchos que dicen: no, pues yo quiero conectarme o encontrarme con el Señor, y su método nada más es: tengo que orar, porque si yo oro, Dios no se va a conectar conmigo. Pero Dios no necesita de tus labios para que se conecte contigo. ¿Dónde es el contacto? Puede que tú digas palabras, o lo que tú ya sabes,
pero tú ves que incluso como que no pasa nada. Pero abre tu corazón y hablas desde tu corazón y te vas a dar cuenta que aunque la voz no salga de aquí, tú vas a ver que va a empezar el Señor a acercarse poco a poco a tu corazón. ¿Por qué? Porque si yo a fuerzas quiero decir, no, pues quiero encontrar al Señor y tengo que estar orando y tengo que estar ahí hablando y hablando y hablando. Y si no lo hago, el Señor no va a tener contacto conmigo o no voy a saber. Pero no es necesario. Es importante, sí, cuando tengas que hablar, cuando tengas que decir. Pero lo más importante es precisamente el área de tu corazón, porque es ahí donde habita el Espíritu Santo. Y es ahí donde incluso se despierta la fe que debes de tener para cada vez que te acercas con Él. La fe despierta en ti confianza. La fe despierta en ti seguridad. Porque no vas a hablarle a un hombre. No vas a hablarle a un padre regañón. No vas a hablarle a un insultador. Vas a hablarle a tu padre que es puro. Vas a hablarle a tu padre que te ama. Vas a hablarle a tu padre que incluso está esperando el momento para estar contigo. Pero si, como yo te digo, si tú piensas y caminas y te acercas a Él por lo que tú crees o por lo que tú piensas, si no te acercas por fe, vas a tener temor, vas a tener miedo, vas a tener inseguridad. Vas a tener inseguridad. ¿Por qué? Porque cometiste un error, yo cometí un error. Y quiero acercarme, quiero orar, pero yo, híjole, ¿cómo le digo? Tú piensas que Él reacciona como tu padre terrenal, de que en el momento que cometes el error, inmediatamente empieza a regañarte. Y tú dices, no me quiero acercar a Él. Lo primero que voy a encontrar es un reclamo. Lo primero que voy a encontrar es un regaño. Pero tu Padre Celestial no es así. Tu Padre prefiere que incluso tú mismo, tú solo, después de que estés hablando con Él, le digas lo que ocurrió, le digas lo que pasó, le digas qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasa. Abras tu corazón, que a Él más le agrada, incluso más le agrada más que cualquier otra cosa, le agrada eso precisamente. Dice que Dios ama la sinceridad en lo secreto. Ama la sinceridad, no ama cualquier otra cosa, ama Él más la seguridad. Cuando tú vayas a orar con Dios en tu cuarto secreto, como te he enseñado, que es tu corazón, cuando tú hables con Él, ábrete sinceramente delante de Él. Llora delante de Él. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma así tu alma también se libera de todo aquello que tal vez tanto tiempo tenía, tal vez tanto tiempo cargaba. Acércate con Él. ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo que te digo. La iglesia de Éfeso se olvidó del amor. Lo dejó. Tú puedes decir, ¿cómo es posible? Pues para que tú veas, si esté registrado en la Biblia, que sí es posible. Hacer las cosas sin tomar en cuenta a tu Padre. Hacer las cosas sin tomar en cuenta el amor que tienes que tener y el amor que Él tiene para ti. Porque eso es lo que dijo. Te has olvidado. Tienes ese amor. Yo lo tengo siempre para ti, estoy disponible para ti, pero tú te olvidaste y estás haciendo las cosas porque sabes nada. Y a veces así nos ocurre, a veces así nos pasa. Y eso no es algo que el Padre esté dispuesto a querer. ¿Por qué? Porque si Él comenzó, dice la palabra del Señor, que nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Quién inició la conversación o la relación de amor? ¿Quién empezó a tocar la puerta? Y así como la comenzó, así va durante el trayecto de tu vida y aún hasta el fin. Tiene que ser una conexión de amor. Por esto es por encima de todo que lo que va a vencer es el amor de Dios. El amor de Dios triunfará por encima de todo. Por eso Pablo dice, ¿quién me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo? ¿Quién me puede separar? Yo sé que lucha contra mí la tribulación, yo sé que lucha contra mí la persecución, yo sé que lucha contra mí los ángeles, los principados, las potestades, pero ¿quién puede separar de mí ese amor? Nadie, nadie me puede separar a mí de ese amor.
Cuando yo aprendo lo que Él es para mí. Puede venir un demonio, puede venir un principado, puede venir el brujo, pero ese brujo no me puede separar del amor que mi Padre tiene para mí, porque su amor para mí es incondicional, es constante y es permanente, es estable. Nada ni nadie, ni los demonios, ni nadie te puede separar de ese amor. Tú tienes que aprender a caminar en ese amor. Tú tienes que aprender a caminar en Él. Porque de lo contrario, si tú no caminas en ese amor, si tú no lo aceptas y no vives desde ese amor, las cosas que tú quieras de Él, vas a tener que pensar en tu mente de que te las tienes que ganar. Pero para con ese Padre no tienes nada que ganar. Porque Él, antes de que tú lo pidieras o antes de que tú quieras pagar, Él fue el primero que envió a su Hijo para pagar. ¿Qué tienes que pagar tú? Absolutamente nada. Entonces, en pocas palabras, no te dejó lugar, no te dejó alternativa para que tú quisieras hacer algo por ti mismo. No te lo dejó. No te lo dejó. Y si quieres caminar con Él, no tienes otra opción más que eso. Lo único que tienes que hacer es, como yo siempre he dicho, rendirte. Rendirte a ese amor. No pelees contra ese amor. No luches contra ese amor, porque nunca lo vas a lograr, nunca vas a lograr vencer. Nunca, 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 nunca. Y es como yo te he dicho, cuando tú caminas en ese amor, caminas en la luz, pero de una forma poderosa. Caminas en la luz porque tú eres llamado hijo de Dios, hijo de luz. Y esa luz va a brillar abundantemente en ti de acuerdo a cómo tú camines en ese amor. Y acuérdate que estamos peleando en contra de un reino, el reino de Satanás. Ese reino se conoce como el reino de tinieblas, el reino de oscuridad, el reino de odio, el reino de muerte, el reino de destrucción. Y el contrario es el reino en el que caminamos nosotros. Y es lo que a veces incluso me pongo a pensar, porque digo, aún entre iglesias yo veo hermanos que se tienen rencor, yo veo hermanos que se tienen odio, pero ¿cómo es eso? Se supone que nosotros somos del reino de Dios, del reino donde el amor tiene que perdurar, del reino donde tenemos que amarnos, donde tenemos que aguantarnos, como dice la palabra, soportar los unos a los otros las debilidades. Y veo que pleitos, de que incluso a veces hermanos terminan hablando de hermanos a espaldas y están ahí con tantas cosas. Digo, pero se trata de que el reino de Dios es movido, el reino de nosotros es movido por amor. ¿Dónde está ese amor? Pero tome en cuenta que también Jesucristo declaró y dijo que por tanta maldad, haberse multiplicado tanta maldad, el amor de muchos. Imagínate, tienes que tomar en cuenta eso, darte cuenta, y por eso es que yo digo, cuando alguien quiere hacerte algo daño, algún mal, no le tomes en cuenta, déjalo, porque si lo tomas en cuenta, eso preciso, lo tomas y lo aceptas en tu corazón, empieza a enfriar el amor de Dios por ti, lo empiezas a enfriar, y ya cuando tú llegas a un estado de frialdad es cuando empiezas entonces a responder, ahora sí. Ahí va la mía. Pero no se trata de que tú respondas y digas ahí va la mía. Se trata de que la palabra incluso te enseña, yo daré el pago, yo haré lo que tengo que hacer. Lo único que tú tienes que hacer es estar orando. Ora por esa persona, ora por aquella persona que te trae esto, que te dice lo otro, que te habla del otro, que en lugar de ofrecerte amor te ofrece, como yo he dicho otras veces, te ofrece hiel en lugar de... Porque así pasa a veces. Pero tú siempre dice la palabra que tenemos que vencer con amor, responder bien, contestar bien, vencer con el bien, todo lo malo. Porque así se manifiesta quiénes somos nosotros. Pero si respondemos mal con mal, el enemigo envía el mal y nosotros respondemos con mal. ¿Qué diferencia tenemos? Bueno, pocas palabras estamos diciendo, pues respondemos como tú, somos igual. Te bajas al nivel de inferioridad. ¿Por qué? Porque te digo, el reino de Satanás es un nivel inferior. Cuando tú respondes igual como ellos, estás bajándote su nivel. Tu nivel tiene que ser superior. Tu nivel tiene que ser de control. Por eso es que te dicen no respondas mal, responde bien, enséñale que tú sí tienes el control.
Enséñale que nada de lo que te dicen te afecta. Que tú estás por lo que Dios dice, no por lo que ellos dicen. Que tú vas a hacer lo que tu padre dice, no lo que ellos están diciendo. Aprende a caminar en esto, aprende a caminar como hijo de Dios. Aprende a vivir desde esa autoridad que ya la tienes. Camina desde lo que tu padre ya estableció. Estableció que en la cruz del Calvario. Vamos ahí al libro de Colosenses. Colosenses. En el capítulo 2. En el versículo 8, fíjese lo que dice ahí en el encabezado. Plenitud de vida. ¿En dónde? Plenitud de vida en Cristo Jesús. Eso te da a entender qué es lo que tú tienes cuando estás con Cristo y cuando Cristo está en tu corazón. Y por eso empieza Pablo diciendo esto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o lunas nuevas o en días de reposo. Hasta ahí nada más. Fíjate lo que tú tienes al estar en Cristo estar en ti. Número 1. Dice que cuando tú estabas muerto en tus delitos y en pecados, Él te dio vida. ¿Por qué? Porque el pecado mata. El pecado mata, da muerte a tu cuerpo. Por eso es que entra la enfermedad. ¿Cómo entra la enfermedad? Empieza a infectar a un cuerpo que no tiene vida. Empieza a dañarlo. Cuando hay pecado en tu vida es por eso que hay lugar para que alguna enfermedad se pegue a ti. Pero dice la palabra del Señor: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. ¿Qué pecados te perdonó el Señor? Una vez más, quiero que seas consciente. ¿Qué pecados te perdonó el Señor? Todos. Hay un pecado que puedas decir, no, pues este pecado no lo puedes perdonar. Si dice todo, todo. Y yo, como te he dicho, Dios, no es hombre, es su palabra. Por eso es que te digo, tienes que aprender a caminar de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque cuando no aprendes a caminar de acuerdo a su palabra, cualquier tonto va a querer decirte que tú eres esto, que tú eres lo otro. Y por eso Pablo comienza diciendo que nadie nos engañe, que no te engañen. ¿Por qué? Porque hay algo en juego, lo que Dios hizo por ti. Si te engañan, empiezas a perder todo eso. Por eso dice, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque incluso hay maestros tan especializados en esto, en engañarlo y en tratar de decirte que creer que tienes que hacer esto para que Dios te perdone, o que tienes que
orar tanto tiempo para que Dios te empiece a limpiar y a perdonar, y aquí la Biblia te dice algo. Dice que Dios te perdonó. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué puedes hacer? O te lo puso en condición. Le dijo, mira, Dios te va a perdonar si alabas con todo tu corazón. ¿Verdad que no dice esto aquí? La obra de la redención y la obra de la limpieza de los pecados es de Él. Y Él así decidió hacerlo. Y así está establecido. Y así es como usted y yo tenemos que aprender a respetar lo que está ahí y vivir de acuerdo a él. Por eso es que Pablo dice que nuestra carrera, como yo decía ayer a los hermanos, nuestra carrera es por fe y para fe. Tenemos que mantener esa fe que creemos. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y aquí te lo vuelvo a recordar. Toda acta de decreto que cualquier demonio, que cualquier brujo quiera decir, yo tengo autoridad porque todavía hay este pecado, todavía hay esto otro. Tú acuérdate de lo que acabamos de leer. Dice que en la cruz del Calvario Él clavó todos esos. ¿Qué pecados? De tus antepasados, pues también recuérdale, en la cruz fue clavado. ¿Qué lo hizo tu abuelo, tu bisabuelo? No importa. Dice la palabra que Jesús pagó. Dice que Jesús pagó. Así que quieres tener acceso a mi vida, pues mejor ve a la cruz. ¿Por qué? Porque eso Jesucristo mismo lo pagó. Él es el encargado de quitar de mí los pecados y clavarlos ahí. Así que conmigo no tienes puerta ni acceso. ¿Por qué? Porque yo mismo no quité mis pecados. Jesucristo fue el que los quitó. Jesucristo fue el que me limpió. Y su obra es perfecta. ¿Me entiendes? Por eso es que te digo que ni brujos ni hechiceros pueden decir que va a pasar con tu vida esto, que va a pasar con tu vida lo otro. Porque el destino de tu vida la tiene Dios, no la tienen ellos. Pero cuando logran entrar y afectar y hacer daño en tu mente, tú crees que todo eso en verdad es realidad. Lo que te dice el brujo, lo que te dice el hechicero, lo que te dice tal persona es real. Y tienes que aprender a caminar seguro en la palabra del Señor, porque si no vas a caminar en inseguridad. Hoy te hablo la palabra y la palabra de Dios empieza a tocar tu corazón y empiezas a creer. Pero al rato el brujo y el hechicero se te presentan y te dicen esto y tú también empiezas ahí a vacilar como que sí, me va a hacer esto, me va a hacer lo otro. Y entonces imagínate, ¿cómo es tu vida? Yo te pregunto, ¿quieres que tu vida siga así? ¿Por qué? Porque ya tu vida está marcada, tu vida es de victoria. Por eso dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció, nosotros caminamos en su victoria ya es segura. Yo quiero pelear para ganar algo, nunca lo voy a lograr, pero yo voy a pelear por la victoria que ya se obtuvo. En pocas palabras, yo voy a pelear, pero ya con la seguridad de que esta guerra la gano ya, porque ya fue ganada. Ya ellos fueron derrotados, ya ellos fueron vencidos. ¿Entiendes? Entonces, esta es la palabra de Dios para nosotros este día. Yo quiero que se ponga sobre su pie.